Bien, pues vamos a compartir la palabra y dice la escritura en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme, dice el apóstol Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según la carne y el de la libre por la promesa. Así es que el apóstol Pablo sigue insistiendo a los Gálatas que necesitan entender que si ellos recibieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la fe, recibieron la bendición, el don del Espíritu por la fe, no es posible que ahora quieran seguir bajo la ley. Y entonces el apóstol Pablo les dice, bueno, quieren estar bajo la ley, pero ¿qué no han oído acerca de la ley? Y el apóstol Pablo expresa que la ley tiene que ver con la carne. Y la gracia, el evangelio de la vida, el evangelio de Cristo tiene que ver con la fe, tiene que ver con el espíritu. Así es que la ley lo que hace es que excita la carne para que manifieste el pecado. La ley que es santa, que no puede santificar al hombre, que es perfecta, que no puede perfeccionar al hombre, que es justa, pero no puede justificar al hombre, que es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley lo que hace es que manifiesta no solo la naturaleza pecaminosa del hombre, para los que no son creyentes, pero manifiesta la carnalidad en la vida del hombre, el pecado en otras palabras. Recuerde que las cosas del espíritu son contrarias a las cosas de la carne y las cosas de la carne contrarias a las cosas del espíritu. Y dice la escritura, por ejemplo, en Romanos, que el que pone su mente en las cosas de la carne va a recibir o el fin es muerte, porque no todo lo que es carne es pecado, pero poner nuestros ojos en la carne es pecado. Y vivir bajo los sentidos y la guianza de la carne te va a llevar a vivir en el pecado. Y aunque el creyente nacido de nuevo ya no está bajo la ley, ya no tiene una naturaleza pecaminosa, pero si se quiere sujetar a la ley, entonces va a excitar a la carne y va a llamar a los instintos o a lo que en su carne físicamente, en su alma, fue enseñado previamente atrás cuando vivíamos sin Cristo para ser incitado y volver a manifestarse en pecado. Nuestra vieja naturaleza murió en la cruz y no tiene el poder de resucitar. Esa murió y quedó muerta para siempre. Pero recuerde que mientras vivíamos sin Cristo, sin Dios, en nuestros pecados, en una naturaleza pecaminosa, nuestra alma y nuestro cuerpo fueron enseñados de una manera continua a vivir en pecado. Nuestra carne, que habla de los sentimientos, los sentidos, los deseos, las emociones, sin Cristo, sin Dios, separadas de Dios, fueron programadas, enseñadas, se ejercitaron en el pecado, en acciones pecaminosas, porque nuestra naturaleza pecaminosa era la fuente de todo pecado. Pero una vez renacidos, recreados en la justicia y santidad de la verdad, nacidos de nuevo, nuestro espíritu es perfecto, se hizo uno con el espíritu de Cristo porque Dios creó un nuevo espíritu en nosotros, pero nuestra carne, nuestra alma, nuestro cuerpo no han sido salvados, no han sido nuevos. Hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por nosotros, nos dará un cuerpo nuevo, glorificado, y entonces nuestra alma, en el área de los sentidos, los pensamientos, los deseos, la voluntad, y nuestro cuerpo serán gloriosos y perfectos como es nuestro espíritu nacido de nuevo ahorita. Esto es para todo creyente nacido de nuevo. Por eso necesitamos, mientras estamos en este mundo, antes de que Cristo venga por nosotros, ser transformados en nuestra alma y nuestro cuerpo por la renovación de nuestra mente, para que no sea la carne y no sea las enseñanzas que sufrimos bajo el pecado, que señoreen en nosotros ni el pecado ni la muerte, pero la guianza del Espíritu, la fe, la gracia, la verdad de Cristo. Así es que el apóstol Pablo les dice, oigan, pues
quieren estar bajo la ley, pero ¿qué acaso no han oído la ley? Pues la ley lo que hace es manifestar que el hombre es pecador y manifiesta el pecado. Aunque dice la palabra que la ley fue dada por causa de las transgresiones para poner alto, y aunque en la época del pueblo de Israel que salió de Egipto era juzgado todo aquel que pecaba, en la época de Pablo, en la época después de Jesucristo, ya no se tomaban esas consideraciones, pero las personas que habían creído en Jesús y que ahora querían seguir bajo la ley, iban a entrar en culpa y en condenación, porque la ley es lo que hace que el hombre se vea a sí mismo como culpable, como condenado, con la aspiración a que pueda volver en sí y decir necesito ser salvado, y entonces que pueda poner sus ojos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace una alegoría y dice, los hijos de Abraham, dos, Ismael e Isaac, uno nació bajo la carne y el otro bajo la promesa. 24. Esto es una alegoría, pues estas mujeres, es decir, Sara y Agar, son los dos pactos. Y los dos pactos hablan del antiguo pacto y del nuevo pacto. El antiguo pacto de la ley en Moisés y el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que fue prometido desde Abraham y a su simiente, que es Cristo. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que tiene que ver con la ley de Moisés. Este es Agar. Y aunque Agar es la madre de Ismael, también Ismael hijo de Abraham, y ellos no son judíos, pero está haciendo una alegoría, una relación para explicar cómo la ley, el antiguo pacto, tiene que ver con la carne y cómo el nuevo pacto por la fe tiene que ver con el espíritu. Así es que el hijo de Abraham, el primer hijo que tuvo, que fue Ismael, fue hijo en su carne, fue consentido, si lo ponemos bajo la lupa de la ley, en pecado, porque fue con la sierva de la esposa de Abraham. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y el apóstol Pablo estaba hablando acerca de ese tiempo y ese momento respecto a la Jerusalén actual. Dice que está con sus hijos en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la espiritual, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tienen marido. Y está haciendo una alusión al Antiguo Testamento, la Escritura, el apóstol Pablo. Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir, que la bendición está cuando es sin esfuerzo, cuando proviene de la fe, cuando proviene del Espíritu, y no cuando proviene de la carne. Ismael fue tenido en la carne, en pecado. Isaac nació, fue concebido por la promesa. 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Ismael cuando nació, años después nació Isaac, y en la niñez y en su juventud Ismael tenía celos o tenía envidia de Isaac, que era el hijo de la promesa, y lo perseguía, lo acosaba. Así los de la ley acosan a los de la gracia. Los de la gracia quieren manifestar y expresar que es a través de la fe de Jesús. Y los de la ley persiguen, juzgan y van en contra de los que manifiestan el verdadero evangelio. Por eso el apóstol Pablo sufría persecuciones. Por eso el apóstol Pablo fue apedreado. Por eso el apóstol Pablo manifestaba y una y otra vez compartía el evangelio libre de la verdad y de la gracia, el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que a los mismos Gálatas, que el apóstol Pablo los vio nacer en Cristo por la fe, cuando les predicó el evangelio, los amonesta, los corrige, inclusive les dice, alguien los embrujó, tan tontos habéis sido que fueron embrujados, que recibieron otro evangelio, aunque dice el apóstol Pablo que no es que hay otro evangelio, sino que hay unos que vienen a perturbar y que pervierten el evangelio, queriendo hacer inválida la cruz de Cristo, para decir, ok, vienes a ser salvo a través de la fe de Jesús, pero después, una vez en Cristo, tienes que obedecer, tienes que vivir en santidad, tienes que
cumplir ciertas normas y ciertas leyes. En aquel tiempo, esto es lo que pasó ahorita, pero en aquel tiempo, además de esto, los estaban llamando a circuncidarse y a guardar el sábado, es decir, a cumplir la ley. Mandamientos de la ley de Moisés o mandamientos de los hombres, esto es algo similar o semejante. Pero en Cristo estamos completos, no necesitamos ninguna de las otras cosas por las obras de la ley o por las obras de la carne para agradar a Dios, para obtener el favor de Dios o la bendición de Dios, porque en Cristo ya fuimos bendecidos. En Cristo ya estamos completos. Es solo en Cristo y nada más en Cristo. La Escritura nos enseña en el Evangelio de Romanos que el Evangelio es así, es por la gracia y no por las obras, para que sea por la gracia solamente, o aquel que quiere justificar por las obras es por las obras sin la gracia, para que el intento sea solo por las obras, pero no la mezcla de los dos. Una vez más, el apóstol Pablo define en Romanos que la vida en Cristo se trata de por la fe de Jesús, que es por la gracia y la verdad, y solo por la fe, la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, por su obra terminada, completa y perfecta, sin las obras, para que sea por gracia y no por obras. O el que quiera justificarse por las obras, es a través de las obras, solo por las obras, sin la gracia, para que realmente sea por obras. Pero el que intente hacerlo esto va a quedar descalificado automáticamente, porque el hombre en sí es pecador y no puede agradar a Dios por las obras. Pero no es la mezcla de las dos, sino solo es por la gracia el que quiera vivir a través de la fe de Jesús, o por las obras el que quiera vivir sujeto a la ley de Moisés o a la ley de los hombres, lo cual significa vivir en condenación, culpa y pecado. Así es que los de la ley persiguen. Los de la ley son como Ismael, que perseguía naturalmente a Isaac, su hermano menor, su medio hermano menor, digámoslo así. Y fíjese cómo Ismael es el padre de todos los árabes, y el pueblo de Israel siempre ha tenido problema con los árabes por causa de ese error que cometió Abraham. Pero Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Y el pacto que Dios hizo con Abraham no queda invalidado, es un pacto perfecto, porque es tipo del nuevo pacto en Cristo Jesús, porque es la justicia que es a través de la fe. Así nosotros somos justificados a través de la fe en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Así es que el antiguo pacto de la ley no invalida. Ese antiguo pacto era un pacto temporal por causa de la rebeldía, la dureza de corazón del pueblo de Israel para con Dios. Dice, entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 30. Dice 28, perdón. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. El apóstol Pablo estaba experimentando esta situación. Así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así es que Abraham tuvo que echar fuera a Agar y a Ismael, lo sacó de su vida y ellos tuvieron que ir a otro lugar. Y aunque Dios lo sustentó, porque a fin de cuentas Ismael recibió la promesa, una bendición y una promesa por causa de que Abraham era su padre, fueron echados y Dios los sustentó hasta que ellos pudieron establecerse, y de ahí vienen todas las familias de los árabes, y los árabes siempre han sido un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así también, el creyente nacido de nuevo tiene que echar fuera todo lo que tiene que ver con las obras de la ley, con las obras o mandamientos del hombre, con quererse superar por causa de las obras del esfuerzo humano. No podemos mezclar el esfuerzo humano con las obras de la ley. Lo voy a decir una vez más, no podemos mezclar el esfuerzo humano con las obras que son las obras de los hombres o las obras de la carne, o el esfuerzo humano que tiene que ver con las obras de la ley, con la gracia, con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque el creyente nacido de nuevo no ha logrado entender que el cambio en la vida del creyente es sin esfuerzo, sin
digamos que esfuerzo humano de nuestra carne. Simplemente es por la disposición del creyente a poner sus ojos en Jesús para ser transformado por la renovación de su mente y que la fe de Jesús opere y que el Espíritu de Dios opere transformando nuestras vidas sin esfuerzo. Así es que la obediencia es necesaria, la santidad es necesaria, el servir, el amar, el perdonar, el ofrendar, el invertir, el hacer el bien, ¿son necesarios? Sí, como resultado de lo que somos en Cristo, no para ser bendecidos, no para que Dios colme su favor para con nosotros, porque eso Dios ya lo hizo en Cristo. Ya fuimos bendecidos, ya colmó su favor para con nosotros, todo lo tenemos en Él. Así es que el creyente ahora sí puede tener como transformación por causa de la renovación de nuestro entendimiento, el fruto de lo que somos. Dios nos llamó a vivir en santidad, Dios nos llamó a vivir en adoración, en poner nuestros ojos en Jesús, para vivir como Jesús es, para vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios. Y para hacer las cosas que la palabra de Dios nos enseña, pero como resultado del amor, como resultado de la salvación, como resultado de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. Pero muchos creyentes creen que todas estas cosas son necesarias, son condicionales para que Dios se agrade de ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te responda, para que Dios colme su favor para contigo. Pero esas cosas ya nos fueron dadas en Cristo. Porque la justicia es por la fe, la bendición es por la fe, que Dios se hizo uno contigo en su espíritu, con su espíritu en nosotros, con el espíritu de Cristo en nosotros, es por causa de la fe, un cambio sin esfuerzo. Y cuando viene el cambio sin esfuerzo, entonces el creyente que fue llamado a vivir en santidad puede vivir en santidad, puede vivir en obediencia a la fe, obediencia a la verdad, no a los mandamientos de los hombres, no a los mandamientos de la ley. En abundancia de amor, el hombre puede amar, no como una condición para que Dios lo ame, sino el hombre puede amar a los demás, puede amar a Dios porque Dios nos amó primero y entregó a su Hijo amado Jesucristo.